A ver, si nos paramos a pensar qué es el derecho, la respuesta más inmediata suele ser un conjunto de reglas, ¿no? Leyes, códigos, sentencias, todo un edificio de normas que nos dice qué podemos hacer y qué no. Pero, ¿y si esa imagen, aunque es útil, se quedara un poco corta? ¿Y si el verdadero corazón del derecho no estuviera tanto en las reglas, sino en la discusión sobre ellas? Fíjate, esta famosa cita del juez Oliver Wendell Holmes Jr. es brutal porque dinamita esa idea. Viene a decir que el derecho no es una máquina de lógica perfecta. No es como las matemáticas, donde 2 más 2 siempre son 4. No, es algo mucho más vivo, más humano, algo que se va moldeando con la experiencia, con el conflicto y sobre todo con el debate. Y para entender bien esta idea, vamos a seguir el viaje intelectual de una figura que es fascinante, el jurista español Alejandro Nieto. Su carrera es un reflejo perfecto de la crisis que atraviesa la propia definición de derecho. A lo largo de su vida fue adoptando y descartando varias ideas sobre lo que es, y cada una de esas etapas nos enseña algo fundamental. Vamos a ver esa evolución. Nieto empezó, como tantos estudiantes, viendo el derecho como un montón de datos que había que memorizar. Punto. Luego se fascinó con los grandes sistemas teóricos, eso que se llama la jurisprudencia de conceptos, que lo ve casi como una ciencia perfecta. Pero claro, la práctica le demostró que lo que de verdad parecía importar era la ley escrita, el positivismo. Es decir, la ley es lo que está en el código y ya está. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los jueces interpretaban esa ley de formas a veces muy inesperadas, lo que le llevó a una conclusión un poco cínica. El derecho, en realidad, es lo que los jueces dicen que es. Buscando algo más estable en todo ese caos, se aferró a los grandes principios. El problema es que ninguna de estas visiones por sí sola conseguía capturar la realidad del todo. El viaje de Nieto, en realidad, ilustra a la perfección un problema mucho más grande. Si el derecho no es solo memorizar, ni un sistema perfecto, ni el texto literal de la ley, ni tampoco la simple voluntad de un juez, entonces ¿cuál es su verdadera esencia? Los modelos de siempre parece que se desmoronan cuando se enfrentan a la complejidad de la práctica real. Y es justo aquí donde aparece una respuesta muy potente, el giro argumentativo. Y lo que propone es que a lo mejor la pregunta estaba mal planteada, que lo crucial no es definir qué es el derecho como si fuera un objeto, sino entenderlo como lo que hace. Es una actividad, una práctica social, donde el núcleo de todo es dar y pedir razones. Para visualizar esta idea, el filósofo del derecho Manuel Atienza usa una figura de la mitología griega, Peito, la diosa de la persuasión racional. Su mirada simboliza este nuevo enfoque, ver el derecho no como un montón de órdenes, sino como el esfuerzo constante por convencer a otros a través de la razón. ¿Y por qué este enfoque ha cogido tanta fuerza justo ahora? Atienza nos da varias razones clave. Primero, las teorías de siempre, como vimos con Nieto, ya no son suficientes. Segundo, la práctica diaria de abogados y jueces es, en esencia, argumentar. Además, en los estados constitucionales ya no basta con decir la ley es la ley. Los poderes públicos tienen que justificar por qué sus decisiones son correctas. La enseñanza del derecho también tiene que ser más práctica, y la propia democracia se basa en que podamos debatir con razones. Entonces, si argumentar es tan importante, la pregunta del millón es, ¿cómo distinguimos un buen argumento jurídico de uno malo? Bueno, pues Atienza nos ofrece una especie de caja de herramientas con 3 lentes distintas para analizar cualquier razonamiento. Un buen argumento jurídico tiene que ser sólido desde 3 puntos de vista. La perspectiva formal se pregunta si es lógicamente coherente, si las piezas encajan. La material va más allá. ¿Son esas piezas, esas razones de verdad sólidas y justificadas? Y la perspectiva pragmática se centra en el resultado. ¿Consigue persuadir a su público, ya sea un juez, un jurado o la opinión pública? Un argumento que falle en cualquiera de estas dimensiones es un argumento débil. Y esto nos lleva mucho más allá de los tribunales. La necesidad de argumentar no es solo una cosa técnica para juristas, es el pilar de la propia democracia. En una sociedad libre, el poder no se impone, se justifica. El filósofo John Rawls lo llamó el ideal de la razón pública, y significa básicamente que las decisiones que nos afectan a todos deben basarse en razones que cualquiera, como ciudadano, pueda entender y en principio aceptar. No vale con apelar a dogmas o intereses particulares. Para asuntos públicos se necesitan argumentos públicos. Pero, ojo, hay que añadir un matiz importante. El propio Atienza nos avisa de que no podemos reducir todo el derecho a argumentación. El derecho también es poder, es ritual, es autoridad, son procedimientos. La argumentación es el centro, sí, pero no lo es todo. Es la forma en que damos sentido y legitimidad a esos otros elementos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que va directa al núcleo de nuestra vida en común. Si el derecho y la política democrática se basan en dar y aceptar razones, la gran pregunta ya no es solo para los jueces o los políticos, sino para toda la ciudadanía.
define la calidad de nuestro debate público y, en última instancia, la salud de nuestra propia democracia.